Bien, entonces en esta segunda clase vamos a continuar con el aprendizaje del lenguaje de programación R dentro del ambiente de trabajo que es el estudio. Entonces, primeramente vamos a ver cómo nosotros tenemos que organizar nuestro contenido. Y básicamente lo que tenemos que hacer acá es crear un proyecto, ¿no? Entonces, el proyecto se crea a partir del menú File y aquí tenemos New Project, ¿no? Nuevo proyecto. Entonces, vamos a crear un nuevo proyecto ahí. Y entonces nos vamos aquí a New Project y aquí lo que tenemos que hacer simplemente es colocar acá, direccionar la carpeta donde va a estar ese proyecto, que sería en este caso C curso R, y aquí le damos un nombre. En este caso le vamos a dar el mismo nombre de curso R, ¿no? Entonces acá le damos el mismo nombre de curso R al proyecto. Entonces ese proyecto, una vez que nosotros lo colocamos al nombre, aquí creamos el proyecto. Bueno, entonces acá yo lo voy a cancelar porque yo ya lo tengo creado acá. El proyecto, acá ustedes pueden ver en File, en RStudio, tenemos ya el proyecto. Entonces, este es el entorno de programación de RStudio. Entonces, nosotros podemos ver acá varios paneles. Tenemos 4 paneles en realidad. El panel superior a la izquierda, que sería el editor, donde nosotros vamos a escribir los códigos del lenguaje de programación de R. En la parte más abajo está la consola. Luego tenemos en la parte superior derecha varias pestañas donde está el ambiente, donde van a estar todos los objetos que nosotros vayamos a crear en una sesión de R. También acá podemos importar bases de datos a partir de texto, de Excel, de otros programas también que se tienen estadísticos como SPS, SAS, Stat, etc. También tenemos la otra pestaña History, donde nosotros va a estar entonces ahí todo lo que nosotros realicemos en una sesión, va a estar ahí como un borrador, ¿no? Guardado, todo el historial. Bueno, entonces tenemos también el tutorial, las conexiones, y aquí entonces, posteriormente en la parte inferior derecha tenemos también un conjunto de pestañas, son en realidad 6 pestañas donde tenemos Files, donde nosotros vamos a seleccionar la carpeta de trabajo, donde va a estar, donde se va a guardar todo lo que importemos y también todo lo que exportemos, todos los gráficos que vayamos creando van a estar guardados en esta carpeta de trabajo. Luego tenemos plots, donde van a aparecer las gráficas, ¿no? Luego tenemos package, donde nosotros, como habíamos indicado anteriormente, el lenguaje de programación tiene un R base donde están algunos paquetes, algunas librerías básicas, pero también nosotros podemos adicionar, podemos instalar otros paquetes, o en su caso podemos actualizar algunos paquetes que tengamos. Por eso tenemos aquí las opciones de instalar o actualizar. Tenemos ayuda, ¿no? Para cualquier función del lenguaje de programación, lo podemos pedir que nos indique, que nos señale qué es lo que hace esa función. Bien, entonces, este es digamos, una rápida idea de lo que es RStudio. RStudio entonces nos permite a nosotros y nos facilita el poder escribir los códigos, es mucho más amigable trabajar en el entorno de programación, mejor dicho, en el entorno o en el ambiente de trabajo de RStudio. Y entonces vamos a primeramente trabajar acá en el editor. Entonces aquí tenemos un editor completamente vacío, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver primeramente, el primer paso que vamos a ver es establecer, aquí tenemos la clase 2, establecer la carpeta de trabajo de una sesión en R.
Bien, entonces para esto lo que tenemos que hacer es, acá nos vamos a File, Files, y acá fíjense, ya tenemos nosotros, yo ya tengo seleccionado acá la carpeta donde vamos a trabajar, que es C, curso R, curso R. Entonces, esta es la carpeta donde acá, en el espacio donde tengo solamente en este caso dos elementos, R History y curso R del proyecto. Entonces, ahí es donde se va a adicionar todos los demás objetos que nosotros generemos, lo que importemos, exportemos, etcétera. Entonces, acá le vamos a dar con esta opción More, le vamos a dar acá Set as Working Directory. Vamos a establecer el directorio de trabajo, este directorio. Bien, y entonces aquí aparece justamente, va a aparecer en la consola, lo copiamos y lo colocamos acá. Entonces lo pegamos. Bien, y entonces aquí entonces ya tenemos el directorio de trabajo establecido en C, curso R, curso R. Bien, ahora para que nosotros podamos estar seguros, evidentemente, de que esa es la carpeta de trabajo, podemos invocar, podemos preguntarle con un código cuál es la carpeta de trabajo y para eso tenemos get wd paréntesis que nos va a permitir, nos va a indicar como salida, nos va a dar la dirección, la ruta de la carpeta de trabajo. Esto lo vamos a eliminar acá, control L. Bien, seleccionamos esto, entonces vamos a tener acá, que evidentemente acá nos está diciendo en la historia, que lo que hemos hecho correr, fíjense, lo que está en acá, lo que está en color azul en la consola, es lo mismo que aparece en el historial, ¿no? Todo, solamente lo único que no aparece es el resultado, porque el resultado de lo que hemos hecho correr es justamente la dirección, que es el curso R, que no aparece en el historial. Bien, entonces eso también es importante. Luego podemos nosotros limpiar esta consola con control L, ¿no? Pero en la historia se va a mantener todo lo que hemos realizado, ¿no? Eso es para que si nosotros, por ejemplo, por algún motivo lo hayamos borrado alguna parte del código, como está en la historia guardada, entonces lo podemos restablecer nuevamente. Bien, entonces acá ya sabemos que nuestra carpeta de trabajo ya está bien definida, ¿no? Bien, entonces nuestra carpeta de trabajo también si queremos hacer coser nuevamente, ¿no? Es la carpeta, vamos a copiarlo acá, es esta carpeta que nosotros tenemos, ahí, bien, esa es la carpeta entonces. Bien, ahora habíamos indicado nosotros en la anterior clase que R es el lenguaje de programación, pero que tiene una gran cantidad de otros paquetes que están escritos en el lenguaje de R. Y esos paquetes tienen cada uno de ellos aplicaciones en los diferentes ámbitos de la ciencia, ¿no? Entonces, en muchas ramas están codificados los paquetes. Entonces, vamos a abrir una librería. Vamos a ver cómo podemos nosotros abrir una librería que ya está cargado por default cuando nosotros instalamos el R, ¿no? El lenguaje de programación. Entonces, habíamos dicho, hay librerías que por default se instalan en el momento de la instalación del programa y hay otras que tenemos que agregar, ¿no? Tenemos que agregar y para eso tenemos aquí la pestañita Package para poder agregar nuevos paquetes que no están necesariamente en el R base. Entonces, vamos a seleccionar acá o vamos a abrir una librería, abrir una librería, ¿no? Que está instalada por default, que está instalada por default. O sea, en el momento que nosotros instalamos el programa, esta librería también se va a instalar. Entonces, esa librería es library. Library es una función con la cual estamos cargando una librería, que en este caso esa es nuestra librería, es la librería M. Fíjense, todas estas están ahí instaladas, simplemente la voy a seleccionar. Bien, entonces estoy queriendo cargar esta librería que
que está por default en R. Y para eso lo hago correr nuevamente acá. Bien, y ustedes pueden ver entonces ha corrido, ¿no? Y cuando en la consola aparece así, no aparece ningún error, quiere decir que está ya instalado el programa. Ahora, podemos preguntarnos acá, ¿y cuáles son cada librería, cada paquete en R tiene también un conjunto de datos para poder practicar las diferentes funciones que tiene la librería? Entonces, vamos a ver acá, vamos a ver cuáles son los datos que tiene la librería, cuáles son los datos o la base de datos que tiene la librería. En este caso, la librería MASS. Bien, entonces para eso nosotros vamos a indicar, vamos a escribir lo siguiente: data, paréntesis, queremos saber los datos para el paquete, que vamos a escribir package, para el paquete, y acá vamos a poner entre comillas el nombre del paquete, que sería MAAS, ¿no? S. Y entonces ahora vamos a hacer correr. Entonces hacemos correr y aquí justamente nos está dando un conjunto de bases de datos que tiene esta librería, este paquete. Fíjense, tiene una gran cantidad de bases de datos. De estas bases de datos nosotros podemos elegir cualquiera, ¿no? Podemos elegir cualquiera, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos animals, una paquete animals, donde nos da los pesos, ¿no? Del cuerpo y del cerebro de 28 especies, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene una aplicación en las funciones que tiene esta librería, ¿no? Nosotros vamos a abrir unos datos que se denomina pointers, ¿no? Pointers, entonces, que hay información acerca de las escuelas de pintura, es simplemente como una manera de practicar. Entonces, acá nosotros vamos a ir y le vamos a pedir que nos muestre los datos, data, y entre paréntesis, pointers. Bien, ahí aparece ya eso, todo lo podemos seleccionar acá, y le vamos a hacer correr, ¿no? Y acá nuevamente nosotros colocamos el nombre, pointers, para que lo visualicemos. Y entonces ahora tenemos ya un data frame que hemos creado. Acá este color azul, este icono que antes del nombre, entonces significa que este es un objeto de R, ¿no? Es un data frame. Y si nosotros hacemos ahí un clic, entonces podemos ver el data frame. Fíjense, aquí está el data frame. Aquí tenemos diferentes aspectos de lo que se califica en cuanto a pintura, como son composición, dibujo, colores, expresión, escuelas. Y aquí tenemos a varios pintores. Entonces, esa es la información que está entonces en este paquete, ¿no? Entonces, también podemos ver algunos aspectos de esta base de datos, ¿no? Entonces, podemos ver entonces un poco las características, podemos caracterizar el objeto en R que se denomina pointers. Bien, entonces para eso nosotros tenemos que utilizar la función class para saber qué clase de objeto será pointers, ¿no? Y acá nos dice que el objeto es un data frame, ¿no? Es un data frame, eso está acá en la consola, es un data frame. También podemos preguntarle cuáles son los nombres de las variables. Para eso utilizamos names, pointers. Bien, entonces acá vemos los nombres y aquí tenemos los nombres, ¿no? Entonces tenemos los nombres composición, dibujo, color, expresión, escuela. Bien, entonces ese sería el segundo video que vamos a realizar, y para esto lo único que vamos a hacer acá, vamos a guardar. Y lo vamos a guardar como clase 2. Clase 2. Ahí lo guardamos. ¿Y esto dónde va a aparecer? Acá en Files, en la carpeta de trabajo. Bien, entonces eso es lo que tenemos en este video.
Volvemos a RStudio. Estábamos caracterizando el objeto Painters, que es una base de datos de una librería. Habíamos visto acá la clase, habíamos indicado qué clase de objeto será Painters, cuáles son los nombres de esa variable y todo lo demás, y aquí teníamos entonces esa salida. Pero también podemos, aparte de preguntar con el código qué clase de objeto es y cuáles son los nombres de las variables, también podemos pedirlo que nos indique cuál es la estructura. Acá antes esto de los nombres de las variables es sumamente importante, entonces lo vamos a copiar acá en la consola para tener como referencia cuáles son los nombres de las variables de esta base de datos que se denomina Painters. Bien, seguidamente vamos a también solicitarle cuál es la estructura, vamos a ver cuál es la estructura de esta base de datos. Y para eso vamos a utilizar la función str y el nombre del objeto que sería Painters, ¿no? Que está acá. Y también vamos a pedir que nos dé las 6 primeras líneas, ¿no? de la base de datos, y para eso utilizamos la función head. Entonces acá lo mismo, Painters, ¿no? El mismo, el mismo objeto. Bien. Por otro lado, también podemos utilizar y decirle que nos indique cuáles son las 6 últimas filas. Para eso utilizamos la función tail. Y aquí nuevamente Painters, ¿no? Painters, entonces ahí. Bien. Y también podemos finalizar para decirle cuáles son las dimensiones, ¿no? Cuántas filas y cuántas columnas tiene nuestra base de datos. Para eso utilizamos la función dim y lo mismo Painters. Bien, entonces acá eso es importante. Estamos viendo caracterizando al objeto Painters. Entonces acá vamos a poner, aquí estamos indicando cuál es la clase de objeto. Clase de objeto. ¿Cuál es la clase de objeto? En esta otra estamos viendo cuáles son los nombres de las columnas o nombres de, bueno, acá clase de objeto está mal. Bien, acá también está entonces nombres de las variables, nombres de las variables. Ya tenemos ahí, también acá vamos a tener entonces la estructura del objeto, ¿no? Y también tenemos acá la estructura, las 6 primeras líneas. Entonces acá vamos a colocar las 6 primeras y últimas líneas. De la base de datos, ¿no? Y en el otro está las dimensiones. Número, en esta última parte con dim estamos viendo el número de filas y columnas de la base de datos. Bien, entonces ya tenemos caracterizado nuestro objeto, ¿no? Bien, ahora vamos a ver cómo podemos separar las variables, ¿no? Aquí tenemos dentro del objeto Painters, tenemos, como podemos ver en la parte de abajo, tenemos 5 variables: composición, dibujo, color, expresión y escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos separar? Entonces vamos a colocar acá, separar las variables de un data frame, separar las variables de un data frame. Las variables de un data frame. No nos olvidemos que el data frame es el objeto más importante que tiene R para procesamiento de datos. Bien, entonces acá nuestro data frame es Painters y nuestras variables son composición, dibujo, etc. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos separar composición, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente colocar
el nombre. Por ejemplo, acá voy a colocar composición. Estoy dando un nombre a este nuevo objeto que voy a crear. Composición. Bien, la manera más fácil es colocar el nombre del data frame, que es Painters, ¿no? Símbolo de dólar, y acá tengo composición. Bien, entonces le digo punto y coma, ahora que me muestre composición, y entonces acá solamente me va a mostrar los datos de composición, como estamos poniendo las calificaciones en cuanto a la composición de las pinturas para los diferentes pintores que tenemos ahí en la lista. Bien, entonces estoy sacando composición de esa manera. Esa es una de las maneras, ¿no? Otra manera que también podemos nosotros tener la misma base, el mismo objeto, el mismo vector de números o también de caracteres, si ese es el caso. Entonces vamos a tener acá, vamos a tener, por ejemplo, yo lo puedo llamar composición también, para que me dé lo mismo, composición. Y acá voy a indicar que eso va a ser, el objeto painters, ¿no? Aquí entonces el objeto data frame painters. Bien. Y acá con corchete voy a definir la columna. El primer elemento de ahí del corchete tiene que ser el número de filas. Yo quiero todas las filas, entonces simplemente coloco coma, pero quiero solamente lo que sea la composición. Y como ustedes pueden ver acá, la composición es la primera columna. Entonces voy a decir la columna 1. Bien, entonces nuevamente que me muestre ese vector composición. Bien, y entonces acá voy a tener, y nuevamente tengo otra manera de poder separar esta columna de composición. Lo mismo podemos hacer con dibujo, ¿no? Entonces voy a generar dibujo, y entonces aquí vamos a tener lo mismo, painters, ahí. Y ahora voy a tener corchete. Ahora, fíjense, dibujo, está en la segunda columna, por lo tanto, todas las columnas y la columna 2. Bien, y quiero que me visualice ahora lo que es dibujo. Bien, hacemos correr y ahora tenemos todas las calificaciones en cuanto al dibujo, ¿no? La otra manera que también podemos tener con dibujo es lo que hicimos anteriormente. Dibujo podemos obtener, separarlo también, colocando ahí painters, ¿no? Y luego símbolo de dólar. Y aquí tenemos dibujo, ¿no? Nuevamente punto y coma, podemos obtener dibujo y aquí podemos visualizar el dibujo, ¿no? Los datos numéricos en cuanto al dibujo, la calificación. También si nosotros queremos irnos ahora, bueno, estas son variables numéricas, como está acá en la estructura, nos dice que son variables numéricas. Y entonces, aquí ya podemos ver, si nosotros hacemos correr, acá la estructura vamos a ver que son números enteros, todas estas variables, pero la última variable es un factor con 8 niveles. Eso significa que el último factor de escuela, el último objeto de escuela es una variable cualitativa. Las otras son variables cuantitativas. Como ya hemos obtenido información de esas variables cuantitativas, entonces ahora nos vamos a ir a ver cómo podemos sacar la columna de una variable cualitativa que se denomina escuela, ¿no? Entonces vamos a colocar escuela, entonces va a ser painters, ¿no? Símbolo de dólar y aquí tenemos la última, escuela, ¿no? Entonces ahora que nos muestre lo que es solamente escuela, nos va a mostrar y ahí, fíjense, todo tenemos la escuela A, B, C, D con letras, ¿no? Estos son niveles porque está como un factor, por eso tenemos los niveles A, B, C, D, E, F, G y H. Bien, la otra manera es escuela, ¿no? Y a través del enfoque de una matriz, ¿no? Tomando la base de datos como una matriz que tiene un número de filas y un número de columnas. Bien, entonces acá vamos a tener que va a ser painters, y aquí entonces vamos a tener todas las filas y la columna, ¿qué columna sería? La columna 5, Bien, entonces vamos a decir, porque esa es la columna donde está escuela, y que nos muestre ahora todo lo que es escuela.
Entonces hacemos correr y tenemos lo mismo. Entonces, de esa manera nosotros podemos también separar, ¿no? Ahora estamos separando composición, hemos separado separar composición, también hemos separado dibujo y escuela, ¿no? Y escuela también. Bien, también acá, bueno, nos ha olvidado hacer correr estructura, los 6 primeros, los 6 últimos y las dimensiones. Si nosotros hacemos correr, aquí vamos a poder ver, ¿no? Justamente esa información, ¿no? Aquí tenemos la estructura es, hay 54 observaciones con 5 variables, 54 filas y 5 variables, y tenemos entonces, como habíamos indicado, 4 primeras que son numéricas y la última school, que es cualitativa como factor. También tenemos las 6 primeras, los 6 primeras filas y las 6 últimas filas, ¿no? Bien, ahora otra manera, otra manera posiblemente más sencilla de poder separar esos valores, ¿no? Aquí vamos a colocar otra manera de separar las columnas, otra manera de separar las columnas es utilizando attach. Attach es una función en R que nos va a disgregar, ¿no? Va a hacer que estén separados automáticamente las columnas y nosotros, una vez que coloquemos attach, ¿no? Podemos después simplemente llamar el nombre de la columna. Entonces acá, por ejemplo, para eso vamos a colocar attach y el nombre, que en este caso sería Painters, ¿no? Entonces aquí tenemos Painters, lo hacemos correr y ahora sí yo le puedo llamar directamente las columnas, ¿no? Entonces, por ejemplo, le voy a llamar composición, ¿no? Composición. Entonces va a ser directamente ahí. Eso de ahí. Entonces voy a tener ahora composición, ¿no? La composición. Bien, hago correr y entonces ahí dice no encontrado, entonces eso significa que acá entonces directamente tenemos que colocar directamente el nombre, ¿no? Entonces vamos acá, vamos a suprimir, tenemos que colocar igual como está. A ver, vamos a ver acá nuevamente. Ahí, tiene que ser este de acá. Bien, hacemos correr ahora, fíjense, ya tenemos directamente, ¿no? Directamente colocando el nombre que se tiene, nos va a dar, nos va a separar, ¿no? Entonces, este de acá ahora lo puedo llamar recién composición. Bien, lo hacemos correr y ahora entonces lo hacemos, bien, ahora nuevamente lo hacemos correr y ahí aparece, ¿no? Entonces, esa es otra manera de separar. Entonces, acá, por ejemplo, nosotros podríamos separar también dibujo, ¿no? Dibujo, ya directamente entonces colocando el nombre, que en este caso de dibujo es drawing. Drawing, entonces colocamos drawing, y directamente les decimos que nos muestre dibujo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, en acá, fíjense lo mismo que el anterior, no nos ha mostrado porque primero tenemos que nosotros colocar drawing y después recién. Entonces acá vamos a ir, vamos a colocar primeramente drawing, ahí como está, además que estaba en mayúscula, ¿no? Entonces acá colocamos ahora dibujo, y aquí colocamos entonces ahí drawing, y entonces ahora acá vamos a colocar dibujo. Entonces, acá vemos que es importante en R cómo esté el nombre. Fíjense, acá nos ha dado error porque C, el nombre que tiene en el data frame, tiene como la primera letra en mayúscula, igual drawing, ¿no? Entonces, vamos a sacar esto ahí. Y ahora vamos a ver que estos sí nos van a correr, ¿no? Entonces, ahí sí nos han corrido, ¿no? Entonces, ahí sí. Bueno, habíamos indicado que hay varias maneras de poder separar las columnas, ¿no? Hemos separado en este caso
bueno, habíamos separado a través de lo que es el data frame y la columna, por ese método primeramente y luego por el método de las matrices. Y posteriormente habíamos indicado que podemos utilizar una función en R que se llama attach, que nos permite desagregar automáticamente las columnas y por lo tanto nosotros podemos generar estos vectores simplemente colocando el nombre. Entonces acá lo que hemos hecho es hacer correr, ¿no? Y tenemos tanto los datos de composición como también de dibujo, ¿no? Pero también, como ustedes pueden ver, estas son variables numéricas y también nosotros tenemos una variable cualitativa que es la escuela de pinturas, de acuerdo a esta base de datos. Entonces, vamos entonces también, vamos a generar entonces también un objeto que va a llamar escuela, ¿no? Escuela. Y también una cosa importante, hace rato también habíamos cometido esos errores, cuando nosotros colocamos el nombre de las variables, tenemos que colocar tal cual están escritas en ahí. Por ejemplo, aquí tenemos drawing, school, entonces con la S mayúscula, entonces vamos a generar eso, school, ¿no? Y ahora entonces directamente vamos a decir que nos muestre cuál es el objeto escuela que hemos creado, ¿no? Entonces ahí tenemos todas las letras A, B, C, que son las escuelas, que también en acá, si nosotros queremos un poco saber con más detalle qué significan esas letras dentro de esa columna de escuela, podemos irnos aquí a ayuda, ¿no? Y podemos colocar entonces ahí Painters, que es la base de datos. Entonces aquí nos está indicando, nos está dando una descripción de esa base de datos. Por ejemplo, tenemos escuela y aquí justamente en esta parte, como ustedes pueden ver acá, nos está indicando qué significa cada una de esas letras, ¿no? Entonces, A, por ejemplo, es la escuela renacentista, la escuela francesa, etc. Entonces, cada letra, entonces, corresponde a una escuela a la cual los pintores que están enlistados pertenecieron, ¿no? Entonces ahí tenemos, esas son ese es lo que corresponde verificar en cuanto a las escuelas. Bien, también podemos ver una cosa importante. Acá en environment, en el ambiente de trabajo, tenemos esta etiqueta de azul que indica que tenemos un data frame y donde dice valores, donde tenemos composición, dibujo y escuela, significa que tenemos vectores. Estos son los vectores, este es el data frame. Bien, ahora vamos a calcular las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Bien, entonces aquí vamos a colocar cálculo, cálculo de las frecuencias, absolutas primeramente. Y para eso vamos a utilizar la función table. Entonces acá nosotros vamos a indicar, por ejemplo, frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta va a ser, entonces la frecuencia absoluta va a ser, vamos a aplicar una función que se llama table, ¿no? Directamente el objeto, que en este caso va a ser escuela, porque queremos ver esa variable cualitativa. Y entonces acá le vamos a decir que nos muestre esas frecuencias absolutas. Hacemos correr y ahí tenemos, ¿no? Entonces ahí tenemos las frecuencias absolutas. Entonces nosotros vamos a copiarlo esto ahí para que tengamos, porque esto nos va a servir para que podamos dibujar. Bien, lo vamos a copiar acá. Bien. Entonces, estamos copiando estas frecuencias porque esto vamos a utilizar para poder realizar el gráfico, ¿no? Bueno, a través de uno de los métodos. Bien, ya tenemos entonces la frecuencia absoluta, ¿no? Del vector escuela que hemos generado a partir de school. Y ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa. Entonces acá nos vamos, cálculo, y como estamos acá en el editor, simplemente podemos copiar esto acá. Podemos copiar y pegarlo, ¿no? Entonces acá copiamos y lo pegamos.
Bien, cálculo entonces las frecuencias relativas. Entonces acá, nuevamente, vamos a utilizar FRL, va a ser la frecuencia relativa. Nosotros sabemos que como tenemos una variable cualitativa, solamente podemos calcular frecuencia absoluta y relativa. Para esto vamos a utilizar la función pro.table, que justamente nos calcula las frecuencias relativas. Y aquí tenemos que colocar entonces las frecuencias absolutas como entrada, frecuencias absolutas, y entonces vamos a tener, ahora vamos a visualizar las frecuencias relativas. Bien, tenemos entonces frecuencias relativas. Como ustedes pueden ver, tiene muchos decimales, pero podemos redondearlo. Podemos redondearlo, por ejemplo, a 3 decimales. Entonces aquí vamos a tener FRL, vamos a redondear con la función round, ¿no? Round. Nuevamente colocamos FRL y vamos a decir que solamente tenga 3 decimales. Nuevamente que nos muestre ahora las frecuencias relativas, nos va a mostrar y ahora tenemos ahí, ¿no? Pero también podemos tener frecuencias relativas en porcentaje que podemos llamar FRL por porcentaje. Entonces eso va a ser simplemente multiplicar el FRL multiplicado por 100, ¿no? Y entonces acá vamos a tener las frecuencias relativas en porcentaje. Bien, hacemos eso nuevamente y aquí tenemos entonces esos valores, ¿no? Las frecuencias relativas en porcentaje. Bien, entonces, para que nosotros podamos tener una tabla de frecuencias hay varias maneras. Una de las maneras sería unir estas dos columnas utilizando la función C20. Entonces vamos a generar entonces ahora la tabla de frecuencias. Generar la tabla de frecuencias de esta variable cualitativa, la tabla de frecuencias de esta variable cualitativa. Entonces vamos a tener acá nosotros tabfrec, tabla de frecuencias, y vamos a utilizar la función cbint, y vamos a unir. La función cbint nos permite unir, ¿no? Unir vectores como columnas. Entonces acá la primera columna que vamos a colocar es frecuencia absoluta y luego frecuencia relativa. Bien, que nos muestre ahora nuestra tabla de frecuencias tabfrec, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, bueno, y esta sería toda nuestra tabla de frecuencias. Ustedes pueden ver, aquí la escuela A tiene 10 pintores con esta escuela y eso significa el 18.018, ¿no? Y también podemos, si queremos colocar ahí, también aquí podemos adicionar también la frecuencia relativa en porcentaje, ¿no? Entonces, si ahora vamos a tener más bien 3 columnas, ¿no? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa en decimales y frecuencia relativa en porcentaje. Entonces, esto nos va a permitir ya hacer una interpretación de esta variable, donde acá podemos ver que las mayores, los porcentajes mayores están representados por las escuelas A y la escuela D, ¿no? Y las mínimos porcentajes están relacionados con la escuela F y la escuela H. Entonces, eso es ya para una interpretación. Bien, ahora acá nosotros lo que tenemos que hacer es, a partir de estos datos que tenemos, podemos nosotros hacer un gráfico. Entonces, generar un gráfico de una variable cualitativa, que en este caso esa variable cualitativa es escuela, ¿no? Escuela. Entonces nos vamos acá y vamos a colocar entonces el gráfico. Primeramente vamos a ver los slides, o sea, cómo vamos a cortar ese gráfico de torta. Vamos a hacer un gráfico de torta, ¿no? Tal vez eso podemos colocar acá directamente, gráfico de torta. Bien, gráfico de torta, y entonces vamos a tener acá los slides, los cortes. ¿Cómo vamos a hacer los cortes? Los cortes vamos a hacer en función a lo que son las frecuencias absolutas. Entonces, acá, por eso habíamos colocado acá, la frecuencia absoluta son 10, 6, 6, 6, hemos dicho 10, ahí tenemos, 7, 4, 7, 7,
4, 7 y finalmente 4. Bien, entonces ese es el primer vector que hemos generado de slides, ¿no? Bien, ahora vamos a tener el segundo elemento que es importante, las etiquetas, ¿no? Las etiquetas. Entonces las etiquetas, acá para colocar las etiquetas, nosotros podemos colocar estos nombres que tenemos acá, ¿no? Podemos copiar estos nombres, copiamos y lo vamos a pegar acá, ¿no? Para que esté en el mismo sentido que estén ahí. Bien, entonces vamos a colocar acá, ¿no? Las etiquetas. Entonces las etiquetas para nosotros tienen que estar en el mismo orden. Fíjense, está en el mismo orden, ¿no? Entonces vamos a tener, a ver, vamos a fijarnos, viene A, B, C, D, E, F, G, H, está en el mismo orden. Entonces vamos a colocar entonces acá las etiquetas, labels, estamos generando un objeto. Y entonces vamos a tener acá C. Entonces el primero va a ser el renacimiento. Entonces vamos a colocar acá, eh, entre comillas, este de acá. Ahí. Entonces ese va a ser el primero. Lo pegamos. El segundo va a ser el que le sigue acá. Ahí. Luego tenemos el tercero. Ahí lo vamos copiando ese también. Lo vamos a copiar, lo vamos a pegar acá. El siguiente aquí tenemos escuela veneciana. Entonces tenemos acá. Bien. Y como no tenemos más espacio, esto podemos irnos coma y a la siguiente fila. Bien, entonces acá nos vamos a ir, comilla, y el siguiente va a ser Lombard. Bien, acá entonces nuevamente colocamos. Luego tenemos del ciclo 16. Coma. Y aquí tenemos el otro ciclo, del ciclo 17. Ciclo 17. Bien, como no tenemos más espacio, nuevamente coma y nos vamos hacia el otro lado. Bien, y finalmente tenemos acá la escuela francesa. Bien, entonces ya tenemos todas las etiquetas ahí generadas. Bien, entonces eso vamos a tener ahí y lo demás lo vamos a borrar. Bien, entonces hacemos correr, aquí también tenemos ya. Tenemos entonces también, fíjense, esa es otra. Labels, aquí también ya se ha generado ese objeto, es un objeto de carácter, es donde están los nombres, ¿no? Bien, ya tenemos entonces las etiquetas, ¿no? Y ahora vamos a calcular, vamos a adicionar los porcentajes, ¿no? Los porcentajes, entonces para eso vamos a tener acá, ¿no? Vamos a tener entonces porcentaje, vamos a llamar PCT, porcentaje, y eso va a ser entonces igual a un redondeo, vamos a redondear los valores de slides dividido entre la suma de los slides, de las frecuencias absolutas, y eso multiplicado por 100. Entonces ahí vamos a tener y vamos a visualizar entonces ahora los porcentajes. Visualizamos esos porcentajes y vamos a tener entonces acá esos valores, ¿no? Entonces tenemos cada uno de esos valores representa los porcentajes. Bien, habíamos quedado en el dibujo en cómo hacemos un gráfico de torta de la variable cualitativa escuelas de los pintores. Ahí tenemos escuela renacentista, escuela veneciana, escuela lombardiana, escuela del siglo XVI, del siglo XVII, escuela francesa, etc.
Y también la última parte hemos convertido esto, las etiquetas, estas variables que son estos cortes, ¿no? Partes de la torta, que son 16, que son las frecuencias absolutas, lo estamos convirtiendo en términos de frecuencias relativas en porcentaje. Por eso estamos aquí cada uno de ellos dividiendo entre el total y multiplicando por 100, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos eso. Ahora vamos a adicionar a las etiquetas. Las etiquetas solamente tenían los nombres de las escuelas. Ahora va a tener el nombre de la escuela, pero al lado va a tener también un porcentaje que le corresponde a cada una de esas escuelas. Entonces vamos a tener ahora que las etiquetas van a ser entonces, vamos a utilizar una función de pegar, que es paste, y vamos a pegar entonces las etiquetas que ya habíamos generado y ahí le vamos a adicionar a estas etiquetas el porcentaje. Ahí, el porcentaje. Entonces ahora nos va a mostrar las etiquetas y entonces vamos a tener ahora, como ustedes pueden ver en la parte de abajo, tenemos Renacimiento, por ejemplo, 19%, Escuela Veneciana 19 también, Escuela Francesa 7%, etc. Entonces hemos adicionado el porcentaje redondeado, ¿no? Ahora vamos a seguir adicionando, pero vamos a adicionar porcentajes a las etiquetas. Ahora entonces vamos a adicionar porcentajes a las etiquetas, ¿no? Entonces acá nosotros como queremos adicionar los porcentajes, podemos también entonces nosotros en vez de colocar acá simplemente ya tenemos el porcentaje. Ahora vamos a adicionar el símbolo del porcentaje para que aparezca también ahí en las etiquetas del gráfico. Entonces vamos a colocar adicionando porcentajes a las etiquetas. Entonces vamos a tener lo siguiente, nuevamente, labels, ¿no? Va a ser, ahora vamos a pegar lo que era labels que habíamos hecho más antes. Y ahora le vamos a dar, ahí ya tenemos entonces, por ejemplo, aquí tenemos Renacimiento 19, ahí le vamos a agregar el porcentaje, ¿no? El símbolo de porcentaje. Entonces vamos a decir, vamos a agregar acá, con comillas, el símbolo del porcentaje. Vamos a agregar, pero y además le vamos a dar ahí una separación, ¿no? Una separación de un espacio, pero separación y comillas simplemente. Bien, entonces ahora vamos a nuevamente visualizar las etiquetas, labels. Bien, y ahora fíjense, aparece un espacio, ¿no? Por ejemplo, aquí Renacimiento, espacio, 19%. Y así, de esta manera tienen que salir las etiquetas en el gráfico, ¿no? Bien, ahora ya vamos a hacer el gráfico, ¿no? El gráfico de torta. Entonces, acá vamos a poner generar el gráfico de tortas. El gráfico de tortas. El gráfico de torta. Bien, utilizamos la función pi. Pi es la que define y hace el porcentaje, el gráfico de torta, ¿no? Pi, el primer elemento va a ser los cortes, los slides, las rodajas que va a tener la torta, ¿no? Luego vamos a tener labels. Labels va a ser lo que ya hemos generado con LBLS, que son las etiquetas, ¿no? Bien, luego vamos a tener colores. ¿Qué color le vamos a dar? Podemos darle también, como son acá, 8 escuelas, podríamos seleccionar 8 colores, pero también podemos utilizar una paleta de colores. En él hay varias paletas de colores y vamos a utilizar una que se denomina Rainbow. Rainbow. Ahí. Entonces, esa es la etiqueta. Y también en ahí tenemos una graduación de colores con números. Entonces, ¿qué números queremos que nos los coloque ahí? Simplemente hasta el número de etiquetas que tenemos. Entonces, en este caso, ¿cuántas etiquetas tenemos? Tenemos 8 etiquetas. Por lo tanto, entonces vamos a decirle acá que queremos los colores
de 8 valores. Entonces, esto, para definir eso, vamos a colocar de la longitud, length, de la longitud de las etiquetas, ¿no? Entonces, ya tenemos eso ahí. Y ahora podemos decirlo acá, ¿no? Podemos decirlo que ya tenemos eso. Ahora, podemos colocar un título. My es el título, podemos colocar entre comillas, gráfico de torta de las escuelas de pintura, Bien, entonces ya tenemos todo eso ahí. Vamos a hacer correr. Bien, ahí tenemos entonces nuestro gráfico. Este sería nuestro gráfico. Ahora, eso no significa que esté muy apretado ahí el gráfico con las letras. Eso significa que acá nosotros simplemente podemos darlo eso ahí, ¿no? O podemos también verlo acá. Podemos hacer un zoom, ¿no? Y se va a ver de esa manera. De esa manera se vería el gráfico de tortas, ¿no? Entonces, fíjense, lo que visualizamos ahí no siempre se va a mostrar cuando nosotros realizamos un zoom. Esto es lo que en realidad vamos a ver en una hoja cuando lo peguemos o cuando lo guardemos, ¿no? Entonces, ahí tenemos entonces el gráfico. Este gráfico nosotros podemos exportarlo. Entonces, acá, o también esto podemos mover, si queremos, esto podemos mover un poco más arriba, ¿no? Entonces, acá vamos a exportar. Este es un gráfico entonces, vamos a, fíjense, por default ya aparece aquí la carpeta de trabajo. Entonces, simplemente vamos a poner gráfico torta, escuela. Gráfico torta escuela. Bien. Simplemente con ese nombre y en formato de JPG lo estamos guardando, ¿no? Entonces va a aparecer ahí, así aparecería la figura, ¿no? De este gráfico. Pero también lo podemos exportar como PDF, ¿no? Entonces, como PDF lo podemos colocar lo mismo y vamos a ver que también como PDF sería de esta manera, ¿no? Y lo otro que tenemos es que podemos abrir una hoja en Word. Ahí podemos abrir una hoja. Y entonces, cuando estemos ahí, cuando tengamos una hoja ahí, podemos ir a exportar y copiar para pegar. Entonces, copiar el gráfico, ya te da copiado y ahora nos vamos acá y lo pegamos. Bien, entonces, ahí también se lo puede pegar. A ver, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Bien, a ver, vamos a ver, copiar. Aquí estamos viendo la previsualización, copiar el gráfico y pegarlo allí. Bien, parece que hay un problema ahí, pero de todas maneras, si nosotros queremos verlo ahí, la figura, podemos mejor insertarlo. Vamos a tener como figura, ¿dónde lo vamos a insertar? Desde nuestra carpeta. Entonces, nuestra carpeta está en acá, en curso R. Ahí tenemos curso R y ahí tenemos también curso R y ahí tiene que estar entonces el gráfico. Aquí tenemos el gráfico de torta. Bien, entonces ahí aparece, ¿no? Entonces ahí también es la mejor manera de pegar el gráfico de torta, ¿no? De las escuelas de pintura. Entonces de esa manera podemos generar los gráficos en el entorno de programación de R, ¿no? En este caso estamos hablando de una variable cualitativa, ¿no? Entonces aquí podemos ver que nos está indicando cada uno de los colores que corresponde a cada una de las escuelas. Estos colores, ya hemos indicado, corresponden a una paleta de colores que tienen códigos, ¿no? Entonces,
¿Cuántos códigos vamos a utilizar de esa paleta? 8 códigos, porque tenemos 8 escuelas, ¿no? Bien, eso sería entonces lo que tendríamos en este video.